La Universidad Católica Argentina presenta Index, donde la ciencia cuenta sus historias. El podcast del Vicerrectorado de Investigación e Innovación Académica de la UCA. Conducción, Dr. Nicolás Gorbov. Coordinación General, Dra. María Clara Zamora. Les proponemos dedicar el programa de hoy a una de las obras fundamentales de la lengua castellana y de la literatura universal, Don Quijote de la Mancha. Para ello, invitamos al doctor Javier González, investigador independiente del CONICET, quien ha sido director del Departamento de Letras y decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Católica Argentina. Bienvenido, doctor González. ¿Qué tal, Nicolás? Muchas gracias por la invitación. Para comenzar, quería pedirle algunas notas sobre el autor. ¿Quién es Miguel de Cervantes? Bueno, Miguel de Cervantes, antes que cualquier otra cosa, es uno de los escritores más queribles de la historia de la literatura, cosa que no siempre sucede. Uno puede admirar mucho a un escritor, a un artista, y no necesariamente quererlo, y no necesariamente sentirse un amigo de él. Con Cervantes nos pasa, en cambio, que nos sentimos personalmente amigos de él. Su figura se nos dibuja a partir de lo que sabemos de su vida y a través, sobre todo, de lo que trasunta de sus obras, se nos dibuja como un espíritu querible, como un espíritu del que todos querríamos ser amigos, a quien todos querríamos frecuentar y tratar. Era un típico producto del Renacimiento español. Nació en 1547, no tuvo estudios universitarios hasta donde sabemos, pese a que nació en una ciudad universitaria como Alcalá de Henares, pero era hijo de un cirujano. Aclárese que los cirujanos en aquella época no eran médicos, era, digamos, una especie de titulación menor, bastante menor a la del médico, y los cirujanos solían ir de ciudad en ciudad ejerciendo su oficio, de modo que además el padre Cervantes, pobre, andaba bastante escapando de deuda siempre, y tanto su oficio como su huida de los acreedores lo llevó a recorrer muchas ciudades españolas, y Miguel creció en distintos lugares que lo llevaron lejos de su Alcalá natal. No fue a la universidad, pero tuvo una sólida formación humanista con un humanista importante de la época, López de Hoyos, que lo tomó como alumno, digamos así, particular, y que lo menciona incluso en sus libros con elogio. Y fue también, lo que era muy frecuente en aquella época, en muchos casos, un ejemplo del poeta soldado, ¿no? El hombre de letras y de armas al mismo tiempo. Participó en la batalla de Lepanto, de la que siempre se sintió orgulloso. Decía que era la más alta ocasión que habían visto y que esperan ver los siglos. Famosa batalla del año 1571, en la que las fuerzas aliadas de España, la República de Venecia y los estados pontificios detuvieron el avance de los turcos sobre Europa. Y allí la gente suele creer que allí quedó manco, por eso el famoso epíteto de manco de Lepanto, pero Cervantes no era manco. Lo que le ocurrió a Cervantes simplemente fue que un disparo le interesó un nervio en el brazo izquierdo y se lo dejó defectuoso, digamos así. Se lo dejó en cierto modo inútil, pero no lo perdió. Fue también secretario de un cardenal italiano, el cardenal Acquaviva, lo cual lo hizo vivir muchos años en Italia, donde incrementó su cultura humanista. Y luego una experiencia que lo marcó de por vida fueron sus varios años como cautivo de los piratas berberiscos en Argel. Porque claro, cuando él volvía de sus campañas militares de Lepanto a España, llevaba cartas de recomendación del jefe de la expedición, que era el hermano natural de Felipe II, Juan de Austria, ¿no? Gran general en los ejércitos españoles. Y eran cartas tan elogiosas para con él, que los cautivos musulmanes creyeron que se trataba de un personaje muy importante, y que en realidad no lo era. Entonces pidieron por él un rescate tan millonario que la pobre familia de Cervantes pasaban los años y no lograba juntar el dinero. El pobre Cervantes estuvo varios años ahí, donde hubo incluso hasta varios intentos de fuga, hasta que finalmente sus captores se dieron cuenta que por más que esperaran no iban a lograr, digamos, finalmente cayeron en la cuenta de que el personaje no era tan encumbrado como ellos suponían, y lo largaron por una cantidad considerablemente menor a la que habían pedido originalmente. Los esforzados parientes de Cervantes sí habían logrado juntar. Entonces con eso
logró finalmente poner fin a su cautiverio, pero ese cautiverio lo marcó de por vida a Cervantes. Igual sus penurias continuaron, siempre tuvo muchas penurias económicas, anduvo de trabajo en trabajo, fracasos literarios, el éxito lo conoció recién con el Quijote en la última etapa de su vida, incluso estuvo preso en un determinado momento. Él pensaba emigrar a América, pidió permiso para emigrar a América, no le dieron el permiso, lo cual hoy debemos todos agradecer, porque si hubiera emigrado a América, se hubiera dedicado quién sabe a qué cosa, si no hubiera a lo mejor escrito el Quijote. Entonces, uno de los oficios que desempeñó fue como recaudador de impuestos. En aquella época la corona española solía tercerizar el cobro de determinadas gabelas en particulares, ¿no? Y tuvo tanta mala suerte Cervantes que el banco donde tenía depositado el dinero que había recaudado quebró. Y entonces se tuvo que hacer responsable por lo que había recaudado ante la corona y no tenía con qué, porque no es que él se hubiera quedado con nada, porque era un hombre honestísimo, pero tuvo que responder con cárcel a eso hasta que, bueno, finalmente ya sabemos lo que era la burocracia de Felipe II, que era muy lenta, nosotros somos herederos de aquello, y al cabo de penosos procesos, bueno, cayeron en la cuenta de que no tenía nada que ver y lo liberaron, pero el pobre Cervantes otra vez preso, ¿no? Hasta que, bueno, finalmente con el Quijote conoce el éxito, no la holgura económica, porque en aquella época, igual que en esta, ningún escritor, salvo muy poquitos, pueden lograr la holgura económica con la literatura. Así que la holgura económica no la conoció nunca, pero sí al menos el reconocimiento público, la aceptación pública, lo cual endulzó en cierto modo sus últimos años, ¿no? Y por eso digo yo que es un personaje querible. Fue una vida muy difícil, muy llena de avatares, de sinsabores, de contratiempos, y sin embargo Cervantes nunca jamás recayó en posturas amargas, o en posturas escépticas, en posturas derrotistas, en posturas cínicas, nunca descreyó de la humanidad, nunca descreyó de las posibilidades de bondad y de generosidad del género humano, y al contrario, esas desventuras que él sufrió lo volvieron más comprensivo para con los hombres, ¿no? Le enseñaron a no juzgar, a no condenar a nadie, a tratar de comprender incluso a los personajes en apariencia más abyectos. Eso lo vemos en sus obras, lo vemos en el Quijote, donde aparecen personajes realmente deplorables, pero Cervantes no juzga. Trata de, tampoco aprueba, por supuesto, ¿no? Ni condena ni aprueba, pero trata de comprender y de remitir el juicio a Dios y de no emitir ninguna opinión temeraria sobre los pecados del mundo, porque eso para él es un misterio y prefiere no expedirse sobre eso. De modo tal que entre su vida y cierto carácter misericordioso, podríamos decir, de su literatura, yo creo que hay una hilación fuerte. ¿Cómo llega Cervantes a escribir El Quijote? ¿Cuál es el contexto de elaboración de la obra? Bueno, yo podría mencionarte, Nicolás, un contexto personal y un contexto cultural, literario de la época. En cuanto al contexto personal, él llega a componer El Quijote después de haber fracasado en todos los demás géneros literarios que intentó. Fracasado, a ver, para lo que él esperaba. Obviamente que hoy nosotros leemos esas obras y no nos parecen malas, ni mucho menos. Si no son fracasos, pero sí fracasos en lo que respecta al éxito editorial o al éxito de público, ¿no? Primero como poeta. A Cervantes le hubiera encantado ser un gran poeta, y la verdad que no lo era. No lo era. El verso no era su canal expresivo. Él mismo lo reconoció en unos célebres versos que están en una obra que se llama El viaje del Parnaso. Yo que siempre me afano y me desvelo por parecer que tengo de poeta la gracia que no quiso darme el cielo, etcétera, etcétera. Es decir, lo reconocía, pero lo intentó largamente. Y luego se probó con un género narrativo todavía muy atado a ciertas convenciones de la época, que es la novela pastoril. Escribió una novela que se llama La Galatea, que es excelente, estupenda, pero que no tuvo éxito tampoco y la dejó inconclusa. Además, sí, concluyó la primera parte, pero estaba pensada para más partes que nunca logró concluir. Y sobre todo, el género donde él tenía cifradas más esperanzas era en el teatro. Él quería sobre todo ser un dramaturgo, ¿no? El teatro era el espectáculo popular
por antonomasia en la España de la época, lo mismo que lo era en la Inglaterra de la época. No nos olvidemos que estamos hablando de la época de Shakespeare en Inglaterra, y los teatros inglés y español son muy parecidos en cuanto al carácter popular de ambos, a diferencia del teatro francés o del teatro italiano, donde los géneros iban más separados. Había un teatro de corte y un teatro culto, y por el otro lado las formas populares que no llegaban a tener relevancia literaria. En cambio, en Inglaterra, en el teatro isabelino inglés, shakespeariano, y en el teatro español del siglo de oro, el teatro aúna a todas las clases sociales, desde el rey hasta el último campesino, ven la misma obra y aprecian la misma obra. Y Cervantes quería triunfar en ese género, pero tuvo la mala suerte de toparse con un vendaval de la naturaleza, con el monstruo de la naturaleza, que así se lo llamaba, que era Lope de Vega. Lope de Vega no tenía el mismo grado de genialidad literaria que Cervantes. Era un genio también, pero no tanto como Cervantes. Sin embargo, en el teatro sí fue más genial que Cervantes, porque dio con la fórmula técnica perfecta para poder satisfacer por igual a esos públicos tan heterogéneos, ¿no? Al culto, al encumbrado, al noble y al popular, ¿no? La famosa comedia lopesca, donde se mezcla el drama y la tragedia, donde no hay una separación tajante entre lo trágico y lo cómico, mientras que Cervantes era más aristotélico, más clásico, propugnaba, según los cánones de las poéticas renacentistas, la separación de lo trágico y lo cómico, y esa fórmula en España fue condenada al fracaso. Digamos que en ese Boca River del teatro español de la época, a Cervantes le tocó estar en el cuadro perdedor, y no tuvo ahí tampoco el éxito que esperaba. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Fracasé en la poesía, fracasé en la narrativa pastoril, fracasé en el teatro. Intentó entonces con un género que era quizá un pasaporte para el éxito popular, masivo, que es lo que buscaba él, el humor. Y entonces escribe el Quijote pensándolo como una parodia de los libros de caballerías. El humor era un género que no había sido muy tratado hasta ese momento por la alta literatura. Por supuesto que hay antecedentes, está el Orlando Furioso de Ariosto, está el Gargantúa y Pantagruel de Rabelais, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esas obras no dejan de ser obras eruditas también, ¿no? Es un humor erudito. En cambio, Cervantes se propuso hacer un humor popular. Y para eso, y aquí me refiero al segundo contexto, al contexto no ya personal sino general, habría que decir qué pasaba con el género de los libros de caballerías que Cervantes parodió. Un género de origen medieval que ya a fines del siglo XVI, a fines del 1500, estaba en decadencia, porque había sido tan explotado, tan cultivado, que se habían repetido todos sus tics, se habían repetido todos sus clichés. Cervantes vio eso en los libros de caballerías. Los libros de caballerías eran un poco el equivalente de lo que hoy serían nuestros superhéroes. El caballero andante era el superhéroe de la Edad Media y de la primera época de la Edad Moderna. Un caballero andante que andaba por los caminos en solitario, como son los superhéroes que van solos, muchas veces ocultando su verdadera identidad, como también los superhéroes modernos, ¿no? Y que van recorriendo el mundo para hacer un orden, para implantar la justicia, para castigar a los malvados, para defender a los necesitados, a las doncellas, a las viudas, a los huérfanos, etcétera, etcétera. Esto le posibilitaba, en cierto modo, a Cervantes vehiculizar sus dos vocaciones, la vocación literaria, pero también la vocación militar. Es lo que él era también. Él era un caballero a su modo, ¿no? Y con la capacidad extraordinaria de ironía que él tenía, el humor de Cervantes nunca es un humor sarcástico, un humor grueso, como puede ser el de Quevedo, por ejemplo, hablando de otro gran escritor de la época. El humor de Cervantes es un humor sutil, un humor finísimo, ¿no? Una pincelada, ¿no? Irónica, un humor sofisticado, que le permitió dar con esa fórmula novelesca extraordinaria, que también un poco logró lo que había logrado Lope de Vega con el teatro. En ese sentido se vengó de Lope de Vega en otro género, porque el Quijote interesó a todo el mundo. Lo leía desde el rey hasta el caballerizo, y a todo el mundo contentó. Y tuvo el mismo éxito en los palacios que en los mercados y en los pueblos.
Una cosa extraordinaria que le cambió la vida los pocos años, los 11 años de vida que le quedaban, porque la primera parte del Quijote es de 1605 y Cervantes muere en 1616. En el 15 publica la segunda parte, ¿no? Pero ese es un poco el contexto en que él pensó el Quijote. Algo ya nos ha adelantado, pero si quiere profundizamos un poco más sobre la cuestión de la composición, estructura y estilo. Bueno, lo que hoy llamamos el Quijote son en realidad dos obras, porque no fue pensado de entrada como una única cosa con dos partes, sino que Cervantes pensó primero como obra autosuficiente lo que hoy llamamos la primera parte. Ocurre que luego, ante el éxito de esa primera parte, añadió una segunda, pero entre una y otra median casi 10 años y su estructura es bastante distinta. La primera parte tiene una estructura, si se quiere, más reiterativa, en base a un núcleo organizacional, diríamos así, básico, que es el de la aventura cómica o el de la aventura disparatada. ¿Qué le pasa a Don Quijote? A ver, primero recordemos, Don Quijote en realidad es un señor de 50 y tantos años, que para la época era ya un viejo, ¿no? Alonso Quijano, un pequeño propietario rural de campo, de aldea, mejor dicho, con una pequeña propiedad, es decir, que vivía muy modestamente y que además la poquita renta que le daba su campo se la gastaba en libros, porque era un fanático de la lectura y sobre todo de la lectura de libros de caballerías, ¿no? Y de tanto leer esos libros de caballerías, como bien sabemos, enloquece y termina creyéndose él mismo un héroe de caballerías y sale a emprender aventuras caballerescas con su vejez a cuestas, con su constitución débil y flaca y enjuta a cuestas, con su caballo esquelético a cuestas, y con unas armas que rescata de unos bisabuelos que habían sido soldados, que están todas enmohecidas y destartaladas, ¿no? Ahora, es evidente que semejante personaje, primero que no va a encontrar las aventuras que encontraban los caballeros andantes, porque el contexto es otro. Los libros de caballería suceden en contextos de maravillas, en contextos fantásticos, donde hay dragones, donde hay magos, donde hay portentos, y todo está planteado en esos términos maravillosos. Un solo caballero puede derrotar a un ejército entero. En cambio, el pobre Don Quijote, en la Mancha realista, porque es una novela realista, en la Mancha realista de comienzo del siglo XVII, ¿qué va a encontrar? Molinos, ventas, rebaños de ovejas, y algunos galeotes que llevan a condena, y no más que eso. Entonces, el núcleo de la aventura del Quijote es siempre la confusión que establece el personaje respecto de lo que encuentra. La aventura más conocida popularmente de todos, hasta de los que no han leído el Quijote, es la de los molinos. La podemos tomar como ejemplo. Va Don Quijote y se encuentra con esos típicos molinos de la Mancha que todavía hoy le muestran a uno cuando anda paseando por ahí. Y Don Quijote los percibe como si fueran gigantes, típicos antagonistas de los caballeros andantes en los viejos libros. Entonces le dice a Sancho, su escudero, bueno, he aquí unos gigantes que me presentan la fortuna para que yo ejercite mi oficio contra ellos, y ya verás tú, ponte en oración y mira cómo los acabo, etcétera, etcétera. Entonces, primer paso de la estructura de la aventura, la presentación de una realidad objetiva perfectamente cotidiana, perfectamente realista. Segundo paso, la interpretación errónea de Don Quijote de esa realidad, que la considera algo asimilable a las maravillas de los libros de caballerías, ¿sí? No molinos sino gigantes. Tercer paso, su decisión de intervenir, es decir, la percepción de cualquier dato que le brinda la realidad como una ocasión de aventura caballeresca. Interviene. Cuarto paso, el desastre, es decir, la derrota de Don Quijote en su intento heroico. Pero esa derrota no es una derrota como podría tener en
incluso en un libro de caballería, porque a veces ocurre que los caballeros andantes sean derrotados, no es una derrota a manos del antagonista caballeresco verdadero, sino que es una derrota ante la realidad. Es una derrota ante esa realidad que él negó y que se le impone. Y acá vamos ya viendo cuál es el gran tema de la novela. El gran tema de la novela es ese, la relación del sujeto con el mundo objetivo. ¿Cómo nos relacionamos con la realidad? ¿No? Y no nos adelantemos en las conclusiones, porque lo que nos está diciendo Cervantes, Cervantes no nos está diciendo no nos animemos a enfrentarnos a la realidad, ¿eh? No nos está diciendo eso. No nos está diciendo quédate piola en tu lugar, no te metas con los molinos. No, nos está diciendo fíjate bien qué son esos molinos antes de enfrentarte a ellos, no que no los enfrentemos. Y luego el último paso de la aventura, en medio de sus dolores, de sus huesos rotos, porque las aspas del molino lo han arrastrado y lo han hecho girar por los aires al pobre Don Quijote y lo han arrojado con todos sus lateríos y sus hojalatas de esas armas contra el suelo, es que ante la evidencia, porque finalmente los golpes le hacen ver la realidad, son molinos, ya no puede negar que son molinos, ante la evidencia de su error, algo muy humano. Tratar de exculparnos y de echarle la culpa a otros. La culpa la tienen siempre los malos encantadores, los magos enemigos que él tiene, entre los cuales el primero es el mago Festón, que es un enemigo que lo persigue, un gran sabio maléfico, que me encantan las cosas para que yo las confunda, para perderme y para hacerme fracasar. Porque has de saber, Sancho amigo, que todos los grandes caballeros andantes tenemos grandes enemigos que quieren nuestra perdición, la paranoia. La paranoia, ¿eh? Cuando a mí me va mal en el mundo, en la vida, no es porque yo he sido medio tonto, porque no he sido lo suficientemente hábil, porque he sido atolondrado, porque no he sido prudente. No, cuando me va mal es porque el mundo se confabula contra mí y me quiere destruir. Esa célula estructural es la que se reitera a lo largo de toda la primera parte de la novela, generando toda una serie de aventuras desopilantes. Ahora, entre una y otra de esas aventuras está quizá lo más extraordinario de la obra. Las aventuras son los momentos cómicos, ¿no? Pero quienes hacemos o queremos hacer otra lectura además de la cómica, no en lugar de la cómica, sino además de la cómica, porque la cómica está muy bien hacerla, porque es una obra de genuino humor que hay que disfrutar como tal, pero no es solo una obra de humor. Entre aventura y aventura están los diálogos de Don Quijote y Sancho. En esos diálogos Cervantes canaliza su vocación de autor teatral. Es un maestro del diálogo Cervantes, ¿no? Y en esos diálogos está lo más humano y lo más extraordinario y lo más imperecedero de la obra. Porque a lo que asistimos a lo largo de toda la obra es al cimiento y a la progresión y a la consolidación de una amistad. La amistad de Don Quijote y Sancho, que son dos personajes que a priori uno diría que no pueden ser amigos, porque son absolutamente distintos. Uno está loco, el otro está cuerdo, uno es educado, el otro es un analfabeto, uno es un idealista que vive pensando en cambiar al mundo y en reimplantar la edad de oro y en que reine la justicia y la paz y qué sé yo, y el otro es un campesino de los pies en la tierra que le interesa el día a día y que es una personalidad práctica, ¿no? Y sin embargo esas dos personas se entienden y en el fondo se admiran, porque cada una tiene lo que le falta a la otra. Y al cabo de la novela, digo de las dos partes de la novela, han llegado a cimentar una relación tan conmovedora entre ambos que cuando Don Quijote se muere, Sancho queda desconsolado, es como si se le hubiera muerto un padre, un hermano. No puede ya vivir sin él. Porque también al campesino realista le hace falta ensanchar sus miras y le hace falta también el complemento de esa visión más ideal de la realidad. Porque la realidad no es solamente la tierra, la comida, los bueyes y a lo que él estaba acostumbrado.
Y Don Quijote también lo necesita, Sancho necesita a alguien que lo traiga a la tierra. Y en el choque de esos dos códigos culturales, de esas dos estructuras psicológicas totalmente distintas, está toda la humanidad, ¿no? Pero una humanidad que se entiende y que se quiere, ¿no? Y vemos cómo Sancho, incluso en determinado momento, adquiere ciertos rasgos quijotescos. Porque gracias a Don Quijote, que lo ha llevado a vivir infinidad de peligros, pero también lo ha llevado a ensanchar sus horizontes vitales. Gracias a Don Quijote ha viajado, ha conocido gente, ha descubierto cosas que en su pueblito jamás habría imaginado que existían. Se le ha abierto la cabeza a Sancho, ¿no? Y eso es algo extraordinario que va enhebrando las aventuras. Ahora, en la segunda parte, ya las aventuras son distintas. La segunda parte del Quijote se publica en 1615, un año antes de morir Cervantes, y Cervantes la escribe debido al éxito enorme que ha tenido. La primera quiere aprovechar ese envión, pero además porque un personaje llamado Avellaneda ha publicado una segunda parte del Quijote, aprovechándose del éxito de la primera, y a Cervantes esa segunda parte le pareció malísima. Obviamente, al lado de la de él es malísima. Si uno la considera en sí misma, no es tan mala. No es tan mala, pero obviamente que al lado de las sutilezas de Cervantes es una obra desaforada de humor grueso. Nada más que eso. Entonces, Cervantes quiso, de alguna manera, con su segunda parte, decir, no, esta es la verdadera, la otra déjenla, ¿no? Pero seguramente él ya tenía el proyecto de escribir la segunda parte de antes de que apareciera la segunda parte de Avellaneda. Y en esa segunda parte ocurre una cosa extraordinaria. Ya no es Don Quijote el que confunde la realidad, sino que todos los demás se confabulan para confundírsela. Porque, ¿qué sucede? Los personajes de la segunda parte han leído la primera. Todos conocen a Don Quijote porque han leído su libro, y entonces se quieren burlar de él. Ahí aparecen los personajes perversos, como los duques, que lo invitan a su palacio y le preparan ahí una serie de aventuras ficticias, teatrales, escenográficas, para hacerlo caer y para reírse de él. Pero extrañamente Don Quijote no padece de la misma confusión que en la primera parte. Porque cuando le dicen, este es un caballo alado, él ve un caballito de madera. Cuando le dicen, esta es una dama, una princesa tal, él ve nada más que una mujer común y corriente. Lo tienen que convencer de que lo que ve es una realidad del mundo maravilloso de las caballerías, para que él pueda involucrarse y puedan, ante el ridículo que se genere, todos reírse de él. Pero él cada vez se resiste más a caer en eso, porque ya ha iniciado su proceso paulatino de desengaño. Porque tantos fracasos, tantas caídas, tantos golpes, lo han ido aleccionando y le han ido haciendo cobrar conciencia de que todo su proyecto caballeresco no ha sido más que un disparate. Y termina, por lo tanto, la obra, como sabemos, de regreso en su aldea, haciendo testamento muy cuerdo, ya recuperada su identidad original de Alonso Quijano, abominando de los libros de caballerías, en medio de los llantos de todos y sobre todo de Sancho, porque Sancho quiere seguir con las aventuras caballerescas, porque ahí se han invertido los roles. Sancho quiere seguir porque quiere más aventura, ¿no? Porque no quiere volver a su vida gris anterior a conocer a Don Quijote, ¿no? Es decir, que la parábola es extraordinaria y es completa. Es el derrotero del espíritu humano, ¿no? Desde las ilusiones de la juventud, cuando uno cree que todo es posible, cuando uno no mide los alcances de sus proyectos, cuando uno es imprudente, cuando uno se cree el dueño del mundo, hasta que poco a poco la realidad nos va poniendo en nuestro lugar y nos vamos convirtiendo en serenos fracasados. Pero fracasado es una palabra que tiene mala prensa. Pero toda persona, todo ser humano es un fracasado, porque no existe ser humano que logre todo lo que se haya propuesto. Lo malo no es ser un fracasado, lo malo es ser un frustrado. Y el Quijote nos enseña cómo fracasar.
cómo fracasar de modo tal que ese fracaso constituya una riqueza, una lección, una sabiduría. Y para fracasar primero hay que haberse atrevido, hay que haber hecho algo, hay que haberse extralimitado en algo. Y eso también nos lo enseña el Quijote. Está bien en determinada época de la vida hacerse un poco el loco. Está bien. Lo malo está en no darse cuenta al final de esa experiencia que hemos sido un poco locos y no sacar ninguna enseñanza de eso. Pero mucho peor sería quedarse encerrado en la biblioteca, en la casa de la aldea, siguiendo con los libros y no salir. Eso es mucho peor, porque eso es peor que el fracaso, eso es la frustración, eso es no vivir. Entonces, aunque la vida nos implique golpes y desengaños, hay que salir. Y en cierto modo, tomar debida cuenta de aquellas cosas que hicimos mal y aprender de ellas. Eso es lo que nos... Te das cuenta, Nicolás, cómo esa segunda parte era necesaria. Por más que, digamos, Cervantes no la planeó de entrada, pero era algo que la dinámica misma de su personaje le venía exigiendo. Y por eso finalmente la escribió, gracias a Dios que la escribió, y que Dios le dio vida para terminarla, porque un año después se murió. ¿Cuál considera usted que es el legado del Quijote y qué lecturas actuales son posibles de la obra? El Quijote es una gran muestra del legado humanista, digamos así, ¿no? Si hay una palabra que define los valores humanos del Quijote, es justamente esa, humanista. Es una gran obra humanista. Porque es quizá la obra que más acabadamente encierra en una anécdota novelesca lo esencial de la vida humana. La vida humana es un poco esto que decíamos hace un segundo, ¿no? Es una serie de proyectos y de intentos de actuación del sujeto en el mundo objetivo que invariablemente van a arrojar resultados por debajo de lo que hemos planeado. O si no por debajo, al menos distintos de los que hemos planeado. Porque la providencia es distinta de nuestros proyectos y de nuestros planes, ¿no? Y bueno, y el Quijote nos enseña a manejar eso. ¿Cómo debemos nosotros capitalizar esa experiencia vital? Y lo que nos enseña, que también lo decíamos, es cómo interrelacionarnos con los semejantes. Nunca de manera hostil, nunca de manera inquisitorial, nunca de manera judicial, en el sentido de juzgar. Cervantes es una persona naturalmente inclinada a una visión misericorde de la vida. Se ha dicho siempre, porque han sido estrictos contemporáneos, murieron el mismo año, que Shakespeare y Cervantes son los dos más grandes exploradores del corazón humano. Y es cierto, no existe en toda la historia de la literatura dos psicólogos más profundos que Shakespeare y Cervantes. Pero hay un punto extra a favor de Cervantes. En cuanto a psicólogos y analistas de la psiquis y del alma humana, son inconmensurables ambos y a la par. Pero el plus de Cervantes es que Cervantes no juzga. No juzga, no condena. Shakespeare sí. Cervantes no. Cervantes sabe que en el fondo del más vil, del más abyecto, del más corrompido ser humano, hay todavía una chispa divina. Un escritor profundamente cristiano, lo sabemos, Cervantes, ¿no? A veces con ciertos rasgos de heterodoxia, porque era un erasmista, que para la época sostenía ciertas tesis bastante alejadas de la ortodoxia católica, de la contrarreforma de su época, sobre todo en España, ¿no? Pero profundamente cristiano. Entonces, el principal legado es ese, la comprensión, la misericordia, la amistad, lo que hablábamos de los dos protagonistas, la tolerancia, cosas que hoy en día nuestra cultura valora mucho, aunque no las ejerza, pero las valora o dice valorarlas. Y para esto, en el plano ya estrictamente literario, la novela se sirve de un recurso técnico que es un invento de Cervantes y que hasta el día de hoy ha asignado a la novela y a la narrativa modernas. Por eso se dice que el Quijote inaugura la modernidad literaria. Cervantes inventa lo que se llama el perspectivismo o la polifonía.
polifonía en el sentido narratológico del término, no en el sentido musical, naturalmente, ¿no? Es la primera vez que en una obra narrativa la última voz no la tiene el narrador. Es la primera vez que en una obra narrativa el narrador da un paso atrás, ese narrador omnisciente que lo maneja todo, da un paso atrás o un paso al costado y deja solos a los personajes, para que cada personaje aporte su visión de las cosas. Y para que en el choque de esas distintas visiones de las cosas que tienen los personajes, el lector elija quién tiene razón, a quién le creo, a quién no le creo, quién me parece que está más cerca de la realidad. A veces el narrador también dice su opinión, ¿eh? No es que el narrador del Quijote desaparezca por completo, todavía no hemos llegado a esos extremos de experimentación narrativa. En algunos momentos desaparece por completo, pero no en todos. Pero en los momentos en que deja solos a los personajes, ahí ya está contenida toda la narrativa, incluso de nuestra época. Con la crisis del autor, con la muerte del autor, de los teóricos estructuralistas franceses de la segunda mitad del siglo XX. Ya está planteado ahí. El texto que se autoescribe. Nosotros no sabemos quién escribe el Quijote, porque a medida que empezamos a leer, se nos van agregando narradores y cada narrador desautoriza al anterior, y el que empezó a escribir en determinado momento se interrumpe y dice no sé cómo sigue esto porque se acabaron mis papeles, y después resulta que encuentra otros papeles en un mercado árabe de Toledo que están en árabe y se los hace traducir, y entonces claro, el traductor de esos papeles le entrega una traducción y continúa con eso, pero es el mismo narrador de los primeros capítulos. Y luego cuando llegamos, y además, ¿quién es el que realmente dice de ahí en adelante las cosas que pasan? ¿El autor árabe original? ¿O el traductor que se los tradujo? ¿O el narrador que le encargó el trabajo al traductor que tradujo del árabe? Y en la segunda parte, cuando constantemente la obra rectifica a Avellaneda, recoge lo que dice el Quijote de Avellaneda y lo enmienda. O los lectores de la primera parte recuerdan pasajes de la primera parte y los citan mal. Y entonces otros los corrigen. No fue así, sino que fue así. Pero resulta que ni lo que citó el primero ni lo que corrige el segundo corresponde exactamente con lo que se narró en la primera parte. Todo eso nos va dibujando, técnicamente, narrativa, un panorama de un perspectivismo y de una evanescencia donde la vida se nos escapa. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la realidad? Pero caramba, si a mí me habían dicho que la realidad era muy clara, son molinos, y el que la confunde es Don Quijote. Pero resulta que no es solo Don Quijote el que la confunde. Todos la confundimos porque la realidad no es tan sencillamente captable. Es el gran problema de la gnoseología de los filósofos desde que existe la filosofía. ¿Cómo conocemos? ¿Cómo nos relacionamos con nuestro objeto de conocimiento? ¿Es tan sencillo? Es tan sencillo como dice el aristotelismo, que nada hay en el intelecto que primero no está en los sentidos, primero captamos con los sentidos, el intelecto abstrae los contenidos conceptuales a partir de los sentidos, y ahí nos representamos el concepto que encierra la esencia de la cosa conocida. Pero si fuera tan sencillo, no es tan sencillo. Y justamente pocos años después del Quijote aparece un señor en Francia que se llama René Descartes, y que empieza con el racionalismo. Y empieza a decir que en realidad el ser consiste en mi conocimiento del ser. Divide al mundo en res pensante, en cosa pensante y en cosa material. Res cogitans y res extensa. Y toda su demostración de la realidad del mundo la hace derivar de la existencia del yo pensante. Es decir, que solo existe el yo que percibe, el yo que piensa, y ese yo que piensa es el que acomoda y amolda las distintas realidades que ve, pero las distintas realidades no tienen existencia por sí. Bueno, 20 y pico de años antes que Descartes, 30 y pico de años antes que Descartes, porque el discurso del método creo que es del 37, si no me falla la memoria, todo esto ya lo había planteado Cervantes en una novela. Siempre el arte se adelanta a la filosofía y a la ciencia, eso lo sabemos, ¿no? Pero en este caso es muy, muy claro el adelanto. Otros podrán decir que otro legado extraordinario del Quijote tiene que ver incluso hasta con la teoría
del capitalismo moderno. Fíjate qué cosa extraña. Al fin y al cabo, el capitalismo nace más o menos en esta época. Nace seminalmente a fines de la Edad Media con las ciudades italianas prósperas, ¿no? Las pequeñas ciudades-estado de la Italia del Norte, los banqueros en Flandes, pero se desarrolla sobre todo con el descubrimiento de América y el establecimiento del gran comercio internacional a partir de la explotación de los recursos naturales de las colonias, ¿no? ¿Y quién es el héroe del capitalismo? Hasta el día de hoy, el así llamado self-made man, el hombre que se hace a sí mismo, el hombre que funda su identidad no en lo que ha recibido de sus padres o de la tradición o de lo que los demás le dicen que es, sino a partir de lo que él se propone ser. Eso es Don Quijote. Don Quijote es alguien que decide ser Don Quijote, que no es Don Quijote. Es un señor que lee libros en una finca rural pobre y decide ser un caballero andante. Se construye una identidad. Y lo extraordinario es que para construirse esta identidad, es decir, para postular que yo no soy lo que soy, sino lo que quiero ser, fíjate que es moderno. ¿Cómo lo llaman hoy a eso? ¿Cómo se lo llama hoy a eso? Autopercepción. ¿Cómo te autopercibís? Bueno, Alonso Quijano no se autopercibía como Alonso Quijano, se autopercibía como Don Quijote. Y decidió serlo, y lo fue. A su modo lo fue. Esto es capitalismo puro, me dirán algunos, pero lo extraordinario es que para vehiculizar esa aventura capitalista del self-made man, él recurre a un proyecto restaurador de la Edad Media. Porque para ir adelante en la evolución del concepto de ser humano, recupera ideales viejos acerca del ser humano, lo cual es una formulación extraordinaria de Cervantes, porque nos está diciendo, ojo, el ser humano progresa, está bien, y el ser humano tiene derecho a ser lo que quiere ser y no solamente lo que ha recibido como ser. Pero hay algo universal en el ser humano, hay algo atemporal, hay una esencia humana inmutable. Ese es el mensaje humanista. Y esa esencia humana inmutable es la que radica en los valores de esa edad de oro a la que Don Quijote le pronuncia un discurso de elogio en un determinado momento y que se propone restaurar en la tierra. Ese es su proyecto, restaurar aquellos benditos siglos a quienes los antiguos dieron el nombre de dorados, en los que reinaba la justicia, la paz, porque no se conocían aún los nombres de tuyo y mío, y bastaba con alargar el brazo para que alcanzáramos todo aquello de lo que tuviéramos necesidad. Ese es el proyecto de Don Quijote. Es decir, su proyecto a futuro es la restauración de un ideal del pasado. Y como nosotros los cristianos a la edad de oro de los antiguos lo llamamos la gracia original, el Edén, el estado previo a la caída, en el fondo el proyecto de Don Quijote es un proyecto espiritual, es un proyecto de redención, es un proyecto teológico, diría. Recuperar la gracia, el estado de gracia para el mundo. Vaya proyecto, ¿no? Es un proyecto ambicioso. Y naturalmente uno puede decir que fracasa en él, aunque quizá pudiéramos decir que no fracasa tan enteramente. No fracasa tan enteramente porque, es cierto, Don Quijote no ha podido cambiar al mundo, no ha podido devolver al mundo al estado de gracia original, pero ha logrado regenerar a un ser humano, a Sancho. Ha logrado dejar un Sancho totalmente enriquecido y mejor. Ha tenido un discípulo. Esto lo dice Unamuno, quiero aclarar, no lo digo yo. Y Unamuno, que era un gran quijotista, decía: Sancho, aprendida la lección de Don Quijote en lo que tiene de bueno y no en lo que tiene de loco y de disparatado, y con el complemento de su buen sentido y de su sentido de la realidad, quizá pueda en el futuro hacer fructificar las semillas de Don Quijote y del quijotismo de una manera más eficaz. A lo mejor, no lo dice así Unamuno, pero a lo mejor él fantaseaba con que si Cervantes hubiera vivido un poco más nos podría haber escrito una tercera parte de la obra centrada en Sancho. A ver qué hace Sancho con ese legado de Don Quijote. Pero Don Quijote no fracasó del todo.
algo de él quedó, algo de él quedó. Y eso también es un lindo legado de la novela. Incluso el fracaso más rotundo que a nosotros nos pueda parecer que nos ha alcanzado. Porque Don Quijote muere desengañado, triste, en su cama. Sin embargo, aún en medio de esa sensación de fracaso más absoluto, algo de lo que hemos hecho va a sobrevivir. Y algo nuestro va a fructificar. No sabemos quizá qué, ni cuándo, ni cómo. Pero seguramente nuestro paso por esta vida no ha sido en vano, ¿no? Ahora, todo esto Cervantes lo dice de manera sugerida, ¿no? Nos lo hace percibir sin bajarnos línea, sin, digamos, catequizarnos en ningún sentido. Esa es la genialidad del verdadero artista. Pero al terminar de leer la novela, lo percibimos y lo sabemos. ¿Qué posibles lecturas actuales podemos hacer del Quijote? La literatura actual no se comprende sin el Quijote, sobre todo la narrativa, pero no solo la narrativa, sino la idea actual de literatura. La idea actual de literatura es una idea en donde la literatura se autopostula, donde prescinde del narrador, como decíamos hace un rato, donde la literatura parece generarse a sí misma, donde el narrador no maneja los hilos, donde los personajes se independizan, cobran vida propia. A veces hasta se enfrentan con su autor, Pirandello, Unamuno, casos así que conocemos, ¿no? O en el caso del cine, recuerden esa película de Woody Allen, La Rosa Púrpura del Cairo, donde los personajes se salen de la pantalla. Todo eso ya está en el Quijote. El perspectivismo, que cada autor tenga su propia visión del mundo al margen de la visión englobante del narrador. Que no sabemos quién narra, lo que ya hemos dicho. Esto tiene que ver con el giro hermenéutico de nuestra época, que nace de aquella famosa frase de Nietzsche: no hay realidad sino interpretaciones de la realidad. Esto ya está en el Quijote. Cuando discuten Don Quijote y Sancho acerca de una cosa que han encontrado, y que Don Quijote dice que es el yelmo de Mambrino, y Sancho dice que es una bacía de barbero, es decir, el recipiente que usa el barbero para ponerle acá en el cuello al cliente, para que cuando lo afeita caiga el agua y el jabón sobre esa bacía. Discuten sobre eso. No se termina dilucidando qué es, aunque nosotros ya sabemos que digamos que lo más probable es que tenga razón Sancho, porque Don Quijote es el que falsea la realidad. Pero al final terminan los dos acordando una cosa maravillosa. Bueno, dicen, dice Don Quijote, esto que para ti es una bacía, para mí es un yelmo, y para otros será otra cosa. Y finalmente la terminan llamando el baciyelmo, como para zanjar la discusión. Bueno, eso es la literatura moderna, donde es el receptor el que determina de qué se trata cada percepción o cada significado. La visión de que toda la realidad es textual, esto ya nos llevaría a Borges, ¿no? Pero la visión de que toda la realidad es textual, de que el mundo es una biblioteca, porque en el fondo todas las aventuras de Don Quijote no son más que el desenvolvimiento de sus lecturas. El gran personaje de la primera novela moderna es un lector. Don Quijote es, antes que cualquier otra cosa, un lector. Y todo su mundo novelesco es la proyección de su imaginación lectora. El mundo para él es un libro. Esto es lo que fascinó a Borges, obviamente, ¿no? De modo tal que podríamos, para concluir esto, podríamos decir, esto lo digo un poco con cierto chauvinismo hispánico, nosotros a veces perdemos de vista que la gran aventura de la modernidad en literatura la inaugura un autor de lengua española con el Quijote y la consuma otro autor de lengua española, Borges, que son, curiosamente, los dos más grandes autores de la lengua española de todos los tiempos. Y por algo Borges siempre se consideró y se definió como un cervantino y como un devoto de esa novela. A él que no le gustaban las novelas, pero esa no se puede prescindir del Quijote. No se puede entender toda la literatura moderna, ni digamos de la gran novela del siglo XIX, de un Tolstoy, de un Balzac, de un Dickens, de un Flaubert, de un Dostoyevsky, sin el Quijote. Las cosas que ha escrito Dostoyevsky sobre el Quijote no las ha escrito nadie sobre nadie. Ha llegado a decir, y con esto termino, fíjate qué definición exagerada y extraordinaria, que si el día del juicio final
Dios le preguntara al género humano, bueno, ¿qué has hecho con la vida que te di? Y el género humano le mostrara un ejemplar del Quijote, Dios quedaría satisfecho. INDEX, donde la ciencia cuenta sus historias. El podcast del Vicerrectorado de Investigación e Innovación Académica de la UCA.